El triunfo de Occidente. Una mirada a la historia mundial. Por John Roberts. Hoy presentamos El Oriente es Rojo. Nadie sabe cuántos chinos habrá. Pasan de los 1.000 millones. Una cuarta parte de la humanidad. La mayoría en China vive bajo un gobierno. Y de este modo ha sido hace 2.000 años o más. Por siglos, China se consideró a sí misma como el reino central, el centro del mundo. Algunos chinos siguen creyéndolo. Sin embargo, existen puntos de referencia. ¿Por qué la sitúan en el Oriente? ¿Cómo es eso? ¿Partiendo de la cultura e historia china? ¿O por aquellas ideologías nuevas que vinieron del exterior, de Occidente? Por casi 2.000 años, protegido por montañas, desiertos, bosques lluviosos y su gran muralla, ha existido el Imperio Chino. Su dominio y prestigio se ha extendido más allá de sus fronteras. Y atrás de su muralla existe también una gran civilización que durante siglos no encontró rival a su alcance y era muy superior a Europa en sus logros. Durante miles de años, los chinos han tenido una alfarería exquisita, más fina que cualquier otra que se fabrique en el mundo. Esto nos habla sobre los logros estéticos de una gran civilización, misma que también siglos atrás produjo una agricultura sofisticada, tecnología avanzada, un orden social y sistemas políticos cuando aún Occidente se encontraba en la barbarie. El lenguaje en China aparece prematuramente. La caligrafía siempre se ha considerado entre las artes principales, aunque su uso se limitaba a la élite. Mao Zedong fue reconocido por su habilidad en dicho arte. Fue reproducido ampliamente durante su dominio y esto aumentó su prestigio. Para tener tal variedad de climas y terrenos, así como personas y distintos dialectos que han florecido dentro de China, su cultura es bastante homogénea. Ha unido a aquellos que han gobernado al imperio. Sus monumentos conmemoran a esos gobernantes, una jerarquía presidida siempre por el emperador. Todos comparten el lenguaje escrito y la cultura literaria que representa. La clave del gobierno chino fue una estupenda burocracia de eruditos reclutados de las mejores familias de terratenientes, los gentiles. Todos compartían las mismas tradiciones y posturas, creando una curiosa amalgama de preceptos e ideas llamadas comúnmente confucianismo. Confucio debe haber sido el primer nombre chino que escuché, y muchos estarán en el mismo caso. Es sin duda el más citado y también mal interpretado de todos los filósofos. Está sepultado aquí, en este parque, venerado hace siglos por los chinos y rodeado por las tumbas de no menos de 70 generaciones de su descendencia directa. Aspecto que es un comentario sobre la continuidad de la historia china y el sitio que ocupa Confucio. Confucio es un nombre latino creado por los jesuitas en el siglo XVII, un sabio de nombre Kun Chiu que vivió en el siglo XVI a.C. Su autoridad se aplica a una doctrina que abarca mucho más de sus escritos y enseñanza que no se encuentran en realidad en abundancia.
Fue un hombre que buscó la estabilidad de la sociedad y quería lograrlo mejorando al hombre con la educación y enseñándole el respeto a la tradición, los rituales y realizando las labores cada estación. Un enfoque conservador. Las ideas de Confucio se convirtieron en símbolo de la opinión de la clase educada china. Los últimos 1000 años de su existencia, el imperio fue gobernado con un sistema de examen extraordinario, adoctrinado con los valores y hábitos mentales confucionistas. Esos valores consideraban que no podía encontrarse en el mundo entero algo superior a la civilización china. Debido a ello, y como el emperador poseía el poder celestial para gobernar virtuosamente, todos le debían lealtad. Sus súbditos tenían que obedecerlo y referirse a él, como obedecían y respetaban a sus jefes de familia. Esta no era una actitud que resultara fácil de comprender para los europeos, que después de que los galeones portugueses llegaron en 1514, vinieron a China en número creciente. Ninguno de ellos contemplaba el respeto. Anteriormente, la civilización china había manejado con gran éxito la influencia externa. La mayoría de los chinos jamás tuvo creencias religiosas que fueran más allá del animismo y la superstición. El confucianismo es más un código de conducta que una fe. Las costumbres chinas prevalecían aún en contra de las grandes religiones del mundo. Al ser importadas en China obtenían un sentido ridiculizante. Les daban un sabor chino y eran absorbidas por la tradición china, amalgamadas. El budismo es un ejemplo. Llegó a China de la India en el primer siglo antes de Cristo. Después de un éxito espectacular, los oficiales del confucianismo finalmente lo llevaron bajo el control del Estado. Incluso se hacían rezos por la familia imperial en los templos budistas. El Islam también fue asimilado casi con un éxito absoluto durante cerca de 1000 años. Aunque durante el siglo XIX hubo grandes revueltas musulmanas, había casi la misma cantidad debido a la irritación de minorías étnicas que a causa de sus sentimientos religiosos. El Islam perdura aún en la China moderna, pero con una forma muy adaptada. Esta tableta es la reliquia más antigua de China. Data del oscurantismo en Europa, cuando una secta herética llamada nestorianos envió misioneros desde su base en Persia. Pero el cristianismo nestoriano desapareció con el tiempo. Los siguientes cristianos que llegaron a China fueron romanos. Llegaron aquí en la Edad Media. Tampoco ellos lograron mucho. Fue en el siglo XVI cuando los portugueses aparecieron en las costas chinas. Una nueva y vigorosa ola de cristianismo empezó a hacerse sentir en China. Con el tiempo sufrió una nueva intransigencia que, a diferencia del budismo y el islam, acabó al final por resistirse a la asimilación. Pero eso sucedió después de cuando el catolicismo apareció por primera vez en China en la región sur, entrando por el río Perla, donde los portugueses se establecieron en Macao. Los portugueses aún están ahí y su historia se encuentra en sus monumentos por toda la ciudad. Han tratado de ocupar río arriba hasta la gran ciudad de Cantón, pero las autoridades chinas lo impidieron. Así que por un par de siglos Macao fue el punto comercial entre China y Occidente, donde una curiosa comunidad de mezcla oriental y occidental se originó, virtualmente ignorada por el Imperio chino. Esto es todo lo que queda de la gran catedral de Macao, que se incendió en 1835. Hubo un tiempo en que su clérigo jesuita tenía el rango de mandarín y su obispo tenía responsabilidades que abarcaban toda China, Japón y las islas circundantes. En la fachada pueden verse aún símbolos cristianos que representan esa variedad al lado de dragones chinos, crisantemos japoneses y otros símbolos asiáticos.
Esta variedad nos habla sobre la historia de Macao. Originalmente era solo una pequeña península con un par de islas con un fondeadero profundo a la cual llegaron los portugueses en 1522. Aquí podían tolerarlos afuera de la muralla realizando utilidades para los chinos, tales como pagar tributo al Imperio Celestial. Durante 300 años los chinos cobraban impuestos y los portugueses dirigían el lugar, y lo siguen haciendo todavía. El estilo colonial ha dejado su huella por toda la ciudad. Hospitales, escuelas, edificios gubernamentales, todos muestran motivos arquitectónicos de origen europeo. De los bárbaros peludos, como les llamaban los chinos, que arribaban de todo el mundo. Aquí el cristianismo penetró a China tomando la forma de la misión hasta Pekín. Pero esto también pudo haber hecho pensar a los chinos que el cristianismo también podía ser absorbido porque los misioneros jesuitas empezaron a moderar su celo contrarreformista usando el oportunismo y el compromiso. Viéndolo claramente, deseaban trabajar de arriba hacia abajo, influyendo y de ser posible convirtiendo a los gobernantes de China, pero tenían enemigos en Roma, personas que pensaban que habían llegado muy lejos. En 1715 hubo una bula papal que prohibía a los cristianos tomar parte en ritos confucionistas que los jesuitas habían pasado por alto. Esto fue fatal para su trabajo. Destrozó las relaciones con las autoridades imperiales chinas y en unos años la propagación del cristianismo quedó prohibida en China. Y la bula tuvo otra consecuencia. Demostró que el cristianismo era intransigente e inflexible en un sentido en que otras religiones que habían llegado a China antes no lo habían sido. Así que la amenaza de los bárbaros peludos iba a ser muy diferente de aquella de bárbaros anteriores. La bula fue un portento de una confrontación de civilizaciones. A fines del siglo XVIII, esa confrontación se hizo más clara. Una misión británica fue enviada a China a negociar la apertura de un mayor comercio con el imperio. Fue un absoluto fracaso. Ningún lado parecía tener ningún conocimiento del modo en que la otra parte pensaba y tampoco en el significado del punto de vista del otro. Para los chinos, los productos llegados de afuera eran esencialmente tributos dedicados a un emperador que en teoría gobernaba a todo el mundo. Para los europeos y norteamericanos era solo un trato comercial, con el cual el gobierno debía tener la menor relación posible. Para principios del siglo XIX, ese comercio había crecido notablemente. Su objetivo había cambiado hasta Cantón, donde ingleses, holandeses y comerciantes daneses tenían bodegas instaladas para las finas mercancías que vendían. Pagaban por ellas con plata, lo que los chinos realmente deseaban de Occidente. Y así China fue entrando al sistema de amplio comercio del primer mundo. La plata de las minas españolas del Nuevo Mundo fue a dar a Oriente para pagar por las exportaciones de China hacia Europa. Incidentalmente, la moneda mexicana resultó el tipo de circulante que se usaba en China. Durante más de un siglo, Cantón fue el único puerto con Macao donde se aceptaban los comerciantes europeos. En 1840 fue el escenario de uno de los más increíbles episodios en la historia del imperialismo occidental. Se conoce como la Primera Guerra del Opio. Esencialmente sucedió que el gobierno británico usó la fuerza armada para obligar al gobierno chino a realizar concesiones comerciales. La lucha empezó porque los chinos trataban de mantener fuera el opio que la Compañía Británica de India Oriental importaba. Atrás de eso había un interés económico muy grande. La Compañía India de Oriente compró en especial té de China. Por desgracia, los chinos no querían ningún producto británico que les ofrecían a cambio. Lo único que compraban era el opio, por el cual había gran demanda. Y como el opio fuera muy barato y fácil de obtener en la India y con gran rendimiento, la compañía lo importaba junto con otra gran cantidad de un número cada vez mayor de contrabandistas. El gobierno chino quiso acabar con el trato, no solo por lo terrible de la adicción de sus propios chinos, sino porque también representaba un problema económico. Para 1830, tanto opio estaba entrando en China que la salida de plata del país empezaba a ser grave. En realidad, muchos europeos y norteamericanos estaban en desacuerdo con el comercio de opio y en que éste se vendiera forzosamente en China, al igual que los oficiales chinos que destruían el producto.
Pero la primera guerra del opio y aquellas que siguieron tuvo bastante apoyo en general. En esa área de confianza en que cada vez más personas veían a la civilización del Occidente como un modelo de la verdadera civilización, había pocos que veían mal el que China se viera obligada a abrirse a Occidente o al menos a las fuerzas civilizadas del libre mercado y el cristianismo. La guerra del opio inició un siglo muy malo para los chinos, y le sigue un tratado que fue el primero de muchos que los chinos consideraban como desiguales que les eran impuestos por los poderes occidentales. La importación de opio se autorizó. 4 puertos chinos se abrieron al mercado occidental. Los europeos y americanos podían vivir fuera de la ley china y bajo su propia jurisdicción. Podían tener propiedades y ser gobernados por sus consulados. Se les permitía predicar el cristianismo y convertir fieles. Estos privilegios permanecerían durante un siglo, y por el resto del siglo XIX acabarían por ganar terreno al gobierno imperial en el control y autoridad sobre sus propios súbditos en su propio territorio. Lo que es más, el estilo occidental y su ejemplo empezaban a correr las tradiciones y costumbres chinas. 2 civilizaciones competían sobre tierra china frente a frente como nunca antes. Una vez que entraron en China, los europeos también se adueñaron de su territorio. Los primeros fueron los británicos, que tomaron la isla de Hong Kong en 1841. Para fines de siglo, China había perdido grandes territorios a manos extranjeras y antiguas dependencias como Corea e Indochina. Para entonces, había 50 puertos comerciales. Los pactos desiguales garantizaban la situación casi colonial que prevalecía y alimentaban un profundo resentimiento chino. Para añadir dificultades al gobierno imperial, este tuvo que enfrentar en 1850 y 60 la mayor revuelta social de toda su historia, la rebelión Taiping. Empezó con un levantamiento de campesinos en el sur y acabó quitándole al gobierno de Pekín la mitad del territorio de este vasto país. Por 10 años, aquí en Nankín, los rebeldes establecieron su capital. Esta es la parte del palacio donde vivía su líder con un estilo imperial gobernando sobre su llamado reino de paz celestial. El impacto de la rebelión fue colosal. Murieron más personas que las que perdió el mundo entero en la Primera Guerra Mundial. Muchos fueron asesinados, como las 10.000 personas masacradas aquí cuando los ejércitos imperiales recapturaron en 1864, pero hubo otros que perecieron como resultado de enfermedades e inanición. Tal vez esto no sea sorprendente. La rebelión Taiping es desde un punto de vista solo un mayor y más exitoso levantamiento de campesinos contra los opresores, terratenientes e impuestos. Pero los Taipings tenían un líder que añadió algo más a la mezcla tradicional. Su nombre era Hong Xiuquan. Era un hombre con cierta educación que había presentado sin aprobar los exámenes para ingresar al servicio imperial civil. También adaptó algunas ideas occidentales, probablemente las obtuvo de comerciantes de Cantón. Esas ideas dejarían su huella en el movimiento Taiping. Por ejemplo, Hong proclamó la igualdad entre el hombre y la mujer, una idea inusitada en la antigua China. Prohibió la práctica del moldeo de pies que marcaba a la mujer con un estatus servil. Y abolió la usanza de la cola de caballo, una costumbre humillante que los emperadores manchú habían impuesto a sus súbditos chinos. Adoptó un calendario occidental, defendió el comunismo en la propiedad e inventó toda una nueva religión personal que resultó una mezcla de lo antiguo y el cristianismo. Decía que era el hermano menor de Cristo. Bueno, no llegó muy lejos. Aún así, los 10 años de rebelión Taiping desunieron a China y dañaron al gobierno imperial hasta sus cimientos. Uno puede entender por qué los comunistas chinos modernos pueden verla con cierta aprobación. Lo que es claro es que la rebelión Taiping impuso una situación desfavorable al gobierno chino. Y en un momento en que enfrentaba a los depredadores occidentales que empezaban a reunirse, los británicos, los franceses y los rusos. En cuanto a la pérdida de territorio, Rusia fue el depredador de quien más tuvo que sufrir China. Y no es extraño, tal vez.
ya que ningún otro país comparte una frontera tan amplia con China. La presión rusa se remonta al siglo XVII, cuando los colonos rusos que se dirigían hacia la costa este del Pacífico a través de Siberia se establecieron en fuertes y puestos de comercio en el río Amur, la frontera norte de Manchuria. Luego, en el siglo posterior, pudieron contenerlos, pero en el siglo XIX ya no fue posible. Rusia le quitó a China grandes extensiones en el Asia Central y continuó su avance hacia el este para formar su imperio ruso oriental, unido a la Rusia europea por tren. Eso dio una ventaja de nuevo a Rusia. Finalmente, el ejército ruso ocupó Manchuria y se creó una base naval rusa en Puerto Arturo. Varias potencias se peleaban por obtener concesiones ferroviarias en China, pero los rusos construyeron el Transiberiano y el ferrocarril el norte de China, atravesando Manchuria hasta Vladivostok, su fortaleza del Pacífico. Harbin, justo en medio de Manchuria, se convirtió en un empalme muy importante. Y como resultado, Harbin es hoy en día una de las ciudades chinas con mayor apariencia rusa. Aquí, como en otras partes del territorio asiático, eran los súbditos de los zares los principales portadores de las costumbres occidentales y su civilización. Como los norteamericanos, ellos llevaban sus costumbres a todas partes desde sus lejanas tierras a través de establecimientos y comercio, pero ellos se dirigían al oriente y no a occidente. La geografía nos indica que la mayoría de los que vinieron a despojar a China lo hicieron por el mar. Fueron una mezcla. Algunos venían buscando fortunas y nada más. Otros querían ventajas estratégicas y diplomáticas. Unos cuantos se interesaban realmente en comprender la cultura china y su vida y tal vez compenetrarse. Macao fue un microcosmos de las fuerzas que habrían de jugarse en China después de la Primera Guerra del Opio. Este cementerio protestante lo ilustra. Se inició en 1814 para proveer un lugar donde descansarían los herejes en una ciudad oficialmente católica romana. Era regido por la Compañía Británica de la India Oriental, la fuerza comercial que dominaba aquí. Toda clase de hombres aquí descansan: soldados, marineros, comerciantes de té y opio, y algunos misioneros. Uno de ellos fue Robert Morrison, el primer misionero protestante que trabajó en China, creador del diccionario anglo-chino y traductor de la Biblia al chino. Cuando trabajó en Cantón, propagando el cristianismo, este aún era ilegal. En 1850, además de los católicos, había como 80 misioneros protestantes trabajando, y en 1900 ya eran 300, la mayoría británicos y americanos, la mitad eran mujeres. Esos misioneros del siglo XIX contribuyeron más para trastornar la tradición china que ningún otro de sus predecesores. La presencia de tantas mujeres misioneras representaba un enfrentamiento a la tradición china sobre la relación entre los sexos. Pronto, los misioneros protestantes realizaban campañas para abolir el moldeo de pies en las niñas. Otros, que se interesaban en medicina y educación tanto como evangelización, inyectaron mayor cantidad de cultura occidental a China que ningún otro. Y eso fue también más fácil en el siglo XIX debido a las comunicaciones, y también fue más sencillo para ellos traer a sus familias. Los chinos cambiaron a través de los misioneros en muchos sentidos. Revolucionarios o radicales del siglo XX debieron obtener sus primeras ideas sobre modernización de alguna escuela misionera o colegio. Muchos conversos se decidieron debido a encontrar una superioridad en sabiduría y poder en los misioneros. No es raro que fueran odiados por los chinos conservadores. Mientras el siglo XIX transcurría, los conservadores chinos lograban crear una hostilidad popular hacia el cristianismo. En 900, los oficiales imperiales iniciaron un levantamiento contra su mal gobierno hacia un odio por los extranjeros.
220 miembros de familias misioneras fueron asesinados. Esto fue lo que se llamó el movimiento Boxer. Sus miembros practicaban las artes marciales tradicionales. Únicamente provocaron una intervención armada y una humillación para la dinastía. Las tropas extranjeras ocuparon Pekín, fortaleciendo el poderío extranjero sobre sus concesiones y puertos, y apretando aún más el dominio sobre el gobierno chino. Una indemnización general se imponía. Hubo incluso la idea de una repartición del imperio entre Rusia, Alemania, Francia y la Gran Bretaña. Los esfuerzos para fortalecer a China y conservar su libertad de acción parecían infructuosos. Habían hecho intentos por comprar o tener en préstamo la magia de Occidente, sus armas, botes de vapor y herramientas. Se sentía un verdadero deseo por aquello que se llamaba fortalecimiento. China no había encontrado el modo de estar a la altura de los nuevos bárbaros, como aquellos barcos de piedra decorativos en los cuales la marina invirtió sus fondos en vez de barcos reales. A fines del siglo XIX, el verdadero poder había estado por décadas en manos de la emperatriz Dowager, una antigua concubina imperial. Bajo su mando, la dinastía pareció haberse metido en su caparazón. Fue aquí, en este trono, donde el pequeño emperador se sentaba mientras daba sus audiencias. Más allá, sobre los tapetes, frente a él estarían los embajadores o tal vez sus ministros. Atrás del trono había una pantalla, y a través de ella las personas en audiencia podían ver a otra figura. Débilmente se veía la figura de la vieja emperatriz Dowager, y la escuchaban, siseando y susurrando su consejo al pequeño acerca de lo que debía hacer y decir. Todo era muy sospechoso e introvertido, casi defensivo. De algún modo, lo que pasaba a la dinastía le pasaba a China también. Realmente no es justo culpar de todo a la emperatriz. En la vieja clase dominante, la psicología antigua seguía gobernando. Las reformas que habían acabado con los viejos sistemas de reclutamiento de servicio civil y habían cerrado las casillas para examinar no cambiarían esto. Aunque la vieja Dowager moriría, la vieja China seguiría viviendo. Incapaz de cumplir con las exigencias de la era moderna, sin la preparación para enfrentar el reto de Occidente, administrativa, militar, técnicamente, pero sobre todo cultural y psicológicamente. En 1911 estalló la tormenta. 2000 años de imperio chino llegaron a su fin. Se proclamó la república. Su primer presidente fue un antiguo oponente al régimen y parecía una nueva clase de gobernante, el doctor Sun Yat-sen, graduado de la Escuela de Medicina establecida por los británicos en Hong Kong. Este es el edificio en Nankín donde el primer día de 1912 el primer gobierno republicano de China entró en acción por su cuenta. Unas semanas después, el emperador de 6 años abdicó. Eso parecía el fin de una revolución que se inició en 1911. Pero ¿qué fue lo que realmente cambió? Desde luego no mucho en la vida diaria del pueblo chino. Las mismas clases gobernantes seguían al frente, mismas que llegarían a ser los soldados, comerciantes e industriales del futuro. Había mucha gente que no quería abandonar las tradiciones chinas. La solidez y estructura de la familia en sí permaneció intacta. La integración tradicional de la sociedad china. La posición del campesino a la base de la pirámide económica seguía igual. Así, por mucho tiempo, China seguiría teniendo que luchar con su pasado. 1911 no fue tan importante en cuanto a la revolución, sino a la apertura de una nueva era de incertidumbre, una era de debates acerca de la forma de la modernización sobre la paz, modelos a seguir y quién debía llevarlo a cabo. La respuesta debía encontrarse en la tradición sobre la cual recaía un enorme peso de un campo dominado por la pobreza y el atraso,
o debía encontrarse en las nuevas industrias de las ciudades costeras que proporcionaban nuevas habilidades, ideas, financiadas con frecuencia por inversionistas occidentales y bajo la dirección y supervisión occidental. Por mucho tiempo los chinos enfrentaron diferentes problemas. El escenario de su vida diaria era la violencia. Durante casi 20 años China acabó por disolverse en la anarquía. Con asesores militares occidentales y técnicas, así como armas modernas, los terratenientes forjaron sus propios pequeños imperios. Por largos periodos, el gobierno central, presidido ocasionalmente por el doctor Sun Yat-sen, significó muy poco, ya que todo el prestigio de que gozaba era retrospectivo. La irrelevancia de la nueva república para muchos chinos fue una de las razones por las que el partido que fundara Sun Yat-sen, el Kuomintang, se limitó después de su muerte en 1925 a reunir fieles, a rendir culto a su memoria y a sus ideas, en particular el nacionalismo al estilo occidental, que él propuso como protección contra la explotación occidental. Él definía sus principios como nacionalismo, democracia y progreso social, todos ellos ideales nacidos de la mitología política occidental. Pero él es conmemorado en un templo en Nankín construido a una escala imperial y del modo tradicional en que se conmemora a un emperador. Sorprendentemente, aunque los chinos sufren una fobia hace tiempo dirigida contra los europeos, la nueva república se unió a los aliados occidentales y el Japón en 1917 para enfrentar a los alemanes. Enviaron batallones de labor a Francia y recibieron un mal pago por ello. En vez de dar a los chinos lo que deseaban en la conferencia de paz, los británicos y franceses decidieron votar por Japón. La opinión nacionalista y liberal china se sintió ofuscada. Los representantes chinos se negaron a firmar el tratado y se retiraron. El Tratado de Paz de Versalles fue un golpe mortal para la reputación del liberalismo occidental. Parecía que los principios contenidos en los 14 puntos de Wilson, que contemplaban una posguerra de democracia y estados libres y cooperativos, habían sido puestos en la balanza y contemplados por algunos, entre ellos intelectuales chinos, que ya habían decidido inclinarse por una nueva ideología para su país, el marxismo. Y eso también era de creación occidental, pero en ese momento era la semilla de un nuevo estado revolucionario, la Rusia soviética, y Rusia había roto con las viejas naciones históricas occidentales. Así que era imposible para un Asia aún luchando con el colonialismo el no ver al marxismo y comunismo en sus formas bolcheviques como auténticos antioccidentales y antiimperialistas. Naturalmente los rusos tomaron ventaja de esa situación. El Comintern enseguida empezó a actuar en China. En 1920 el primer agente del Comintern llegó aquí. Y en el año siguiente, un grupo muy heterogéneo de intelectuales vinieron a empezar a organizar el Partido Comunista Chino. Su primer congreso se llevó a cabo aquí, en la concesión francesa de Shanghái, en esta habitación. Entre los reportados como presentes había un joven de una familia campesina de Hunan. En ese tiempo no parece haber dejado una huella individual en los orígenes del partido y tal vez desde entonces tenía una visión del futuro ligeramente diferente a la de sus colegas. Sin embargo, él iba a ser el hombre que logró formar la primera fuerza política en China. Su nombre era Mao Zedong. Por otros medios, también las influencias occidentales empezaron a penetrar las élites chinas más profundamente en los 20. Los estudiantes salían a estudiar en mayor cantidad, algunos a Rusia, pero muchos otros a Europa y a los Estados Unidos, al occidente liberal y capitalista. Un futuro líder de la China comunista estudió en París y, como muchos otros, se identificó a sí mismo con la izquierda. Su nombre era Zhou Enlai. Como editor de un diario estudiantil, tomaba sus frases célebres tan felizmente de Abraham Lincoln como de Carlos Marx. Después de la muerte de Sun Yat-sen, un joven soldado entrenado en Moscú, Chiang Kai-shek, surgió como la figura dominante en el Kuomintang. Aun cuando trabajaron juntos durante años, la tensión gradualmente fue apareciendo entre el Kuomintang y el Partido Comunista, pero también dentro del comunismo existían tensiones.
Este, que fuera un templo confucionista de Cantón, fue uno de los primeros lugares donde Mao se dio a conocer claramente como líder dentro del movimiento comunista chino. Impartió cursos por un tiempo para trabajadores del campo en teoría marxista y guerra de guerrillas. Ese énfasis en el campo iba a servir al partido muy bien en el largo plazo. En ese entonces los europeos occidentales socialistas solían mirar hacia Moscú para orientarse con el marxismo. Y Moscú pensaba que una revolución solo podía basarse en el proletariado industrial. Mao quería alejar al partido chino de esa línea, quería que confiaran en los campesinos, y al final tuvo éxito. Tenía sentido, era lógico considerando las condiciones de China, la masa pobreza rural que proveía el gran potencial revolucionario en el campo, y también tenía sentido con respecto a la tradición. La tradición de igualdad de las revueltas utópicas rurales como las de Taiping, que trataron de ofrecer nuevas fuerzas morales y cambiar las voluntades de los hombres y no solo esperar a las fuerzas cegadoras de la historia, como lo predicaban los teóricos moscovitas. Así empezó el entrenamiento de las masas rurales de China en técnicas que habrían de triunfar, donde las estrategias de los libros de texto soviéticos sobre la colaboración con y basarse en el proletariado industrial había fallado. A fines de los 20, las relaciones soviéticas Kuomintang se deterioraron hasta el conflicto abierto. En algunas ciudades, la lucha abierta condujo a derrotas comunistas. El Kuomintang parecía quedar arriba entre la confusión del momento. Su ejército parecía mejor preparado y armado, tenía más armas pesadas a su disposición. Todo el tiempo se sentía en el ambiente la agitación continua provocada por el sentimiento antioccidental. Los poderes occidentales iban de hecho perdiendo terreno en China desde principios de los 20, pero su presencia era aún muy clara. Shanghái, sobre todo, parecía una ciudad europea o norteamericana. Sus edificios hablaban sobre permanencia y estabilidad y era el centro del mayor establecimiento internacional, vigilado y gobernado por norteamericanos y británicos, con una concesión francesa como vecina, dependiendo totalmente del poder occidental para su protección. La forma y apariencia de Shanghái fue determinada por europeos y norteamericanos, y hasta una medida sorprendente aún es así. Como otros puertos comerciales menos glamorosos, era una ciudad híbrida, donde una versión bizarra de la civilización occidental se rozaba con una China muy poco típica. Away from home, dear, we will let the rest of the world go by. Time, we'll make love when time is old, say goodbye. Los asentamientos internacionales duraron como un siglo después de la Primera Guerra del Opio. No se fueron hasta 1940. Y cuando se fueron, no fue porque los chinos los echaran, ni fue tampoco porque los poderes occidentales se hubieran retirado. Más bien fue debido a otro poder imperialista y agresivo, Japón. Todos los poderes occidentales no hicieron más que aceptar su destino final. Cada vez con más frecuencia durante los 30, la agresión japonesa había confrontado al Kuomintang, justo cuando sus dificultades internas parecían facilitarse.
Los comunistas chinos estuvieron de hecho peligrosamente cerca de 1934 de ser derrotados por las fuerzas de Chiang Kai-shek. 中间的这块地方是陕甘宁边区。35年10月19日，党中央和毛泽东同志率领中央红军，经过25000里长征，胜利地到达了陕北。El comunismo se salvó con la Gran 长 Marcha. 征的胜利。 Fue un esfuerzo de perseverancia que se había convertido en uno de los grandes mitos de la Revolución China y fue uno de los puntos de partida en la historia del Partido Comunista Chino. 为了顾全大局，他们于5月主动回师陕北。 Lo que hizo fue transferir la fuerza central comunista hacia el norte desde su base inicial en el sur. Muchos se internaron a través de los 3.000 kilómetros que tiene China hasta Shenxi. No más de 30.000 sobrevivieron, pero ellos cambiaron la historia de China. La capital de la China comunista se cambió a Yang'an. Yang'an era el sitio donde finalmente hizo su aparición el hombre bajo el cual la República del Pueblo emergió, Mao Zedong. Hasta 1935 su posición en el partido había sido débil. Después de la Gran Marcha, sus oponentes desaparecieron. Sus errores de táctica y estrategia, como se aclaró después, casi le cuestan la vida al partido. Y tal vez así fue. Ciertamente en Yang'an, Mao dominó la escena. Y fue ahí también donde él cristalizó las bases teóricas de su trabajo. Estratégicamente era un buen lugar para reunir fuerzas para la lucha que venía, y la voz de Moscú apenas se podía escuchar ahí. Mao tenía la oportunidad de interpretar el marxismo, de dar cuenta de su experiencia con el apoyo campesino y disciplinar al partido y ejército a la idea de que tenían que ser uno con las personas. Las masas que él creía eran la clave del futuro. Con ellos, China construiría un sistema revolucionario, independiente del patrocinio y apoyo externo, al servicio solo del interés chino. Después de años de una semi-hostilidad, al fin se inició una lucha con lo que los chinos llaman la guerra antijaponesa, que posteriormente se fundiría con la Segunda Guerra Mundial. Desde 1895, cuando causaron una humillante derrota a China, la amenaza militar más continua y directa hacia ella no provenía de los poderes occidentales, sino del Japón. Ellos se unieron a los poderes occidentales interviniendo en tiempos difíciles, obtuvieron concesiones territoriales y económicas durante la Primera Guerra Mundial y después mantuvieron continuamente la presión, fortaleciendo su sitio en Manchuria, donde mantenían una fuerza de ocupación desde que los rusos se retiraran en 1905. En 1931 las fuerzas japonesas tomaron Manchuria, la provincia china más rica en potencia, y después establecieron un régimen títere ahí. Pronto avanzaron al sur de la muralla. Cuando Mao llegó a Yang'an, ya estaba seguro que un enfrentamiento con el Japón no estaba muy lejano. Un frente unido anti-Japón era el paso más obvio. En 1937 los comunistas y el Kuomintang resolvieron sus diferencias con un acuerdo formal. El régimen de Yang'an fue reconocido por los nacionalistas y lo subsidiaron. Pero los japoneses seguían avanzando. Derrotaron a las fuerzas del Kuomintang de las ciudades costeras. Fue una guerra que dividió a China de nuevo. Con todo el apoyo de las provisiones norteamericanas, las fuerzas del Kuomintang retrocedieron hacia el interior y casi dejaron sus operativos contra los japoneses después de Pearl Harbor. Mientras tanto, los comunistas se concentraban en la guerra atrás de las líneas japonesas y a través de sus líneas de comunicación. Como resultado, los japoneses no fueron derrotados al final en el campo por los chinos. Se retiraron de China debido a lo que pasó en el Pacífico y en Hiroshima y Nagasaki.
Para el mundo exterior, sin embargo, pareció como si Chiang Kai-shek hubiera ganado. Una vez que los japoneses desaparecieron, el Kuomintang nacionalista y los comunistas pudieron saldar cuentas. Para empezar, se habló de una coalición, hubo negociaciones y se llevaron a cabo aquí en Nanking. En esta casa había una delegación comunista dirigida por Zhou Enlai, y en una de estas pequeñas habitaciones se decidió el destino de China en este siglo. Pero la guerra civil había comenzado. Por su parte, los nacionalistas tenían primero el prestigio del reconocimiento internacional, hasta de los rusos, como el gobierno legítimo de China. Tenían armas americanas y el control de las principales ciudades, pero los comunistas estaban muy atrincherados y eran casi invencibles en el campo, donde las reformas de las tierras habían obtenido el apoyo del campesinado. Tenían armas japonesas y también algo de apoyo calificado de los rusos. Pero la guerra civil fue esencialmente eso, una guerra civil, una lucha interna entre dos Chinas, y en ella la fuerza nacionalista gradualmente se derrumbó por las derrotas militares. Así como un terrible colapso económico. Después de 3 años, los líderes del Kuomintang huyeron a Taiwán. Y los comunistas entraron en las últimas ciudades chinas y habían ganado. En octubre de 1949, el más grande estado comunista del mundo se inauguraba en Pekín. La República Popular China. Por primera vez en 50 años, casi todo el territorio chino estaba unido bajo un gobierno chino. El mandato del cielo había sido renovado. La Revolución China es un hecho histórico colosal. Por sus consecuencias se puede comparar con el nacimiento del Islam, el descubrimiento de América y la Reforma. Pero ¿a dónde irá China después? Irónicamente, desde cierto punto de vista, su rendición a la civilización occidental jamás había sido más completa ni anti-China, y nadie, además de Buda, fue tan venerado como Marx y Engels, Lenin y Stalin, y sus palabras citadas como las Escrituras. Sin embargo, el marxismo de la China de Mao ha sido una especie de marxismo muy especial. Y los siguientes 30 años sirvieron para demostrar que la antigua China aún estaba viva y vigorosa. Al igual que cualquier otro gran país, China no puede desprenderse de su historia. Sería absurdo decir que el debate sobre el futuro de China acabó, pues ha emergido de un largo periodo de incertidumbre, confusión, división y desconfianza, y China puede decidir sola de nuevo. Las circunstancias históricas y su propia gran escala que tanto habla a su favor en el pasado, lo está haciendo también ahora. Esto hace difícil predecir cuál será la respuesta final hacia Occidente de una China resurgiente y segura, y créanme que hay sorpresas en puerta. Este puente que atraviesa el Yangtze es un gran logro tecnológico. Se sienten orgullosos al decir que en 1968 lo realizaron sin ayuda externa. Veo este puente no tanto como una equivalencia de la tecnología moderna occidental, sino como una señal, un signo psicológico, un símbolo de independencia. Una independencia del último país occidental que quiso dominar a China, Rusia. Ya que fue Rusia quien de pronto ostentosamente, a principios de los 60, retiró a sus técnicos y ayuda. Y descubrieron que los chinos salían adelante sin ellos después de todo. ¿Qué otra cosa occidental decidirán los chinos al final que no necesitan?